Muy buenas noches, Manen, Magdalena. Mira, cuando comienza el gobierno militar, llamado dictadura y todo lo demás, se asume como un aspecto entravador del desarrollo de la economía el hecho de que se había concentrado en el aparato del Estado un conjunto de funciones en las cuales no operaba eficientemente. Por un lado, es decir, exceso de diríamos, de burocracia o aparatos de funcionamiento negligente. Y por otro lado, que no respondía a las expectativas de quienes eran su beneficiario en los diferentes ámbitos, en esta. Ahora, en lo que dice relación, tomando esa premisa, digamos, se empodera en el sentido de que había la contraparte, digamos, después de que, es decir, entrar en un proceso de privatización. Y es ahí donde se dan un conjunto de situaciones que hasta el día de hoy continúan, porque con el paso de los años, digamos, quedaron en una nebulosa. Es decir, si el valor en el cual, en definitiva, fue adquirida por el sector privado, correspondía o no a un valor de mercado, aplicando los mismos criterios de quienes estaban detrás de esta teoría, le llamaron no el liberalismo, sino el neoliberalismo, es decir, que estaban ya, estaban en una etapa superior de Chicago y del mismo capitalismo. Es decir, estábamos que en definitiva se habían quedado y que por lo tanto había que innovar en el sentido de profundizar una serie de medidas. Ahora, en lo que dice relación a un aspecto que es la seguridad social, porque antes de eso, al comenzar, digamos, el funcionamiento ya de un conjunto de nuevos emprendimientos y nuevas tareas en el ámbito de la economía, que son nuevas empresas, en el sentido de que, por un lado, había un conjunto de paralizaciones en el país en términos de que se había entrado en una dinámica, digamos, más allá de por qué sucedió y las distintas visiones que puedan haber de cada uno de los actores, digamos, en el sentido de que los que estábamos bueno, yo no estaba, pero los que están en un lado, en el sentido de que se haya, obviamente, cuestión que yo comparto, digamos, en algunos sentidos, de que se hayan inyectado recursos para, de una u otra manera, amortiguar el peso que significaba para quienes tenían alguna unidad productiva funcionando, entrarla a paralizar, digamos. Situación que se dio, por ejemplo, con el paro que encabezó León Vilarín y otras situaciones, es decir, donde habían recursos para amortiguar el peso que para una persona puede significar el hecho que no entre la plata. Tan simple como eso, de que y si está funcionando. Y hubieron, vamos a decir allá, entonces, por un lado eso y por otro, no voy a decir que lo principal, pero y al comenzar, digamos, se comienza a echar a andar un nuevo proceso en el cual comienzan a funcionar y en el ámbito de nuevo emprendimiento, es decir, se empieza a generar nuevamente el dinamismo de la fuerza laboral. Y es allí donde surge lo que es conocido como el plan laboral que encabezó tu tío. Entonces, bueno, que encabezó, digamos, en términos
más que encabezó, diría que donde fue una parte, digamos, más que de donde fue una parte, y donde toda esa parte le correspondió una función, digamos, pero no era, obviamente, le correspondió esa función, digamos. Ahora, porque obviamente como se estaba en un gobierno socialista, digamos, ya en el dinamismo que iba a surgir, en el sentido nuevo emprendimiento, la fuerza laboral, y por lo tanto iba a tener esto compilar en la función, en la visión con algún sector, en el sentido que había una fuerza laboral allí que podía compilar. Entonces, por un lado, y por eso es que surge como una estrellita mágica, que es el plan laboral, entre los cuales está el aspecto de la seguridad social. Uno de los aspectos, que es el que vamos a analizar hoy día. Ahora, en este ámbito hay que decir que en el ámbito de la seguridad social se fueron desencadenando desde una perspectiva que yo lo veo como analista independiente y extemporáneo, digamos, de la época que pasó, porque obviamente analizando los hechos, yo creo que se fueron exacerbando, digamos, algunas situaciones al interior que rayaban en una franca negligencia o desdén del aparato de Estado hacia los adultos mayores. Del aparato del Estado hacia los adultos mayores. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, que aquí en Lota, cuando mi madre o mi abuela, no sé, bien digo, a mi abuela, la acompañaba porque aquí se pagaban, todos recordamos en Lota, donde ahora todavía funciona en términos en la población San Martín, en términos donde estaba la infraestructura con la cual, o estaba la dependencia, digamos, en ese minuto se llamaba, bueno, no me acuerdo el nombre, ya no era PS, porque que estaba funcionando en ese momento. Y yo me acuerdo, porque iba con mi abuela, y había una cola, y no había, porque ahora, digamos, colocaron, yo he ido en términos de colocar, había una cola afuera. Y la cola, muchas veces, yo por eso digo, es que faltaban neuronas, en algún sentido de repente faltan neuronas, o quienes están a cargo están cumpliendo una función que está indirecta, aunque no estén, pero la están ejerciendo. Porque es decir, en el sentido de que, yo me acuerdo en términos de que quienes conocen ahí en la comuna de Lota, digamos, y que hoy día lo vemos en los bancos, en otros lados, digamos, donde se colocan las personas, hoy día que se ven filas, cola y todo lo demás. ¿Cuánto cuesta un toldo? Bueno, no, ahora está más en precio de mercado, pero a lo mejor en ese tiempo también lo va a haber buscado, o una carta, algo para proteger a los adultos mayores y adultas. Había no me acuerdo si era uno o dos, un baño para dama y un baño para hombre. Se debe entender de que lo que significa, digamos, para cualquier persona que ya está en una edad, en términos de lo que significa permanecer adentro de un baño, en términos, y por lo tanto el tiempo promedio uno no puede sacar en términos, pero es mayor. Y aunque quiera en términos, porque no voy a apurarme porque afuera esperando. Y entonces, evidentemente, yo que hasta el día de hoy me acuerdo que iba como niño, estoy hablando cuando acompañaba a mi abuela, en términos, y después acompañaba a mi madre. Entonces, me acuerdo en términos, eso me quedó grabado, en términos de ver
a mi abuela o a mi madre en términos de que, no sé, mi madre en términos de no sé, no acuerdo. Es decir, en el fondo, porque, o sea, ellos no, personas de edad como yo, digamos, que estoy cumpliendo los 60 años, te das cuenta hoy día, en términos de ver las paradas, esperando, con un baño y la lluvia y lo que es Lota, digamos, en términos que, porque ahí está aún al frente, no al frente, pero sí el hospital de esa ciudad. Tienes tú la población, todo lo que es la población San Martín, la población Julio Riga y María la Nahuel Buta, y es decir, es una vía en la cual, de la libertad, la Ignacio, la gente, los habitantes circulan. ¿A dónde? A la feria, al centro de otros trámites, digamos. Lo que es ver a alguien que, porque yo, es decir, cualquiera, es decir, así como esto sucedió ahí, esto fue, que no podemos decir solamente que fue que yo extrapolo, digamos, porque he escuchado y de hecho comentarios que, anécdotas que en términos de que, es decir, esto no sucedía solamente en Lota. Lo que sucede ahí es que el Lota siempre ha irradiado en términos de que tiene distintas vías comunicantes, lo que era en ese sentido la empresa nacional del carbón, es decir, lo que pasaba en Lota se sabía en términos de que problemas que estuvieran sucediendo, irradia por distintas situaciones de que hizo relación ya sea con el personal de Benacar que iba a prestar funciones a otro tipo de ciudad, otra ciudad, o los propios habitantes que tienen distintos tipos de irradia seamos los comentarios o situaciones, digamos, que se dan a conocer, digamos, a otros, en otros lugares. Aparte que estaba en ese tiempo, bueno, lo hago igual que hay toda la emisora radio, que es la radio del carbón, en términos de con el propietario original, antes de que ahora fuera un consorcio de nivel internacional, digamos, en términos de... Entonces, ahí estaba un medio de comunicación que, aparte de eso, era capaz, digamos, de estar entregando notas, conversando con y abuelitas que en algún minuto iban ahí y a entrevistar porque daban a conocer para que esto se cambiara, digamos, en términos, y así como sucede acá en otro lado, te das cuenta, en términos de que obviamente la comunidad necesita, digamos, cuando suceden este tipo de situaciones, que se den a conocer. Entonces, aparte de que yo la observé personalmente por lo que te cuento, acá tenemos en esta zona, en términos ya sea acá, bueno, Radio Japón en el sentido que tenía una repercusión, digamos, en Lote Coronel, en términos de otros lugares, así como entonces, se fue creando una suerte de pandemia en el sentido de algo que escapa, digamos, de algún control que pueda tener, de algún control físico, en el sentido que fluye de una manera que repercute en muchas personas o en un ámbito mayor. Por eso es que se fue creando esto, de que por eso cuando surge, digamos, el plan en términos de la administradora de fondos de pensiones, son presentadas, digamos, como algo, digamos, que iba a mejorar la vida de la persona, iba a mejorarla en términos de, por un lado, de una forma mucho más eficiente en términos de atención, donde el abuelito o abuelita era considerada un cliente y por lo tanto, al ser un cliente, en términos que puede estar en distintos tipos dependiendo de cómo encuentra respuesta a de una forma a la atención por un lado y por otro lado al momento, digamos, de recibir la platita, que es el punto, digamos, la platita cuando ya esto es para todo el sector, porque todo el sector
presta funciones, digamos, en una rama del aparato del Estado, que son las Fuerzas Armadas y de orden, en términos de ellos no quieran adscrito a este nuevo sistema. Y ellos se formula un sistema propio, ya sea a través de las diferentes estructuras que se crearon en términos de, para lo que dice en relación con los temas de salud, con los temas de dinero, digamos, en términos de, que es con un sistema aparte. Y acá entramos todos los privados, digamos, todos los que no pertenecemos, digamos, por eso que cuando yo entré a trabajar también en términos de, obviamente, entré a la administración, ya me tocó entrar a la administración de fondos de pensiones en términos de, y por lo tanto ellos no entran. Por lo tanto, yo cuando estoy contando esto, porque ellos tienen una situación de seguridad social que es distinta. Ahora bien, en lo que dice relación, digamos, a los temas, por eso es que yo creo que, y fue particularmente novedoso, digamos, de que durante el gobierno de la señora Geria, se posibilitó, digamos, de que resurgiera con fuerza un tema que ya venía dándose por distintos tipos de actores, se había hecho presente, digamos. Me recuerdo un profesor, no mayor, no me acuerdo el apellido cuánto, después y otras personas, digamos, que habían posibilitado de que este tema era un tema que había un sistema de seguridad social, particularmente de la administradora de fondos de pensiones, que no daba respuesta, digamos, en términos de la cantidad de recursos que tenía, donde además se habían introducido reformas que eran atentatorias, digamos, con la igualdad, en el sentido de que a las mujeres, dentro de las propias mujeres, introducía niveles de desigualdad o de desigualdad en el sentido o de discriminación en el sentido por la cantidad de hijos, es decir, estando cotizando lo mismo, ¿verdad? ¿Entendido? Entonces, había un conjunto, después vamos a entrar en el sentido de, y es por ello que esto surge, digamos, como una respuesta para ese sector. Y que durante el gobierno de la señora Geria se posibilita, digamos, que sea. Ahora, yo particularmente creo, porque hay que decir, punto uno, de que, y esto para que lo tenga presente su padre, y que obviamente quienes ejerzan han tenido o ejercieron o estuvieron en alguna función dentro del aparato del Estado, porque yo no he estado nunca dentro del aparato del Estado, digamos, que en alguna de las funciones en términos de algún cargo de elección popular me refiero, y que por lo tanto hay que decir, más allá de los distintos tipos de actores, cualquier situación que dice relación con haber posibilitado una modificación del sistema, tendría que haberse enviado a través de un proyecto de ley del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. También los parlamentarios tienen la posibilidad, tienen la facultad de introducir proyectos de ley. Pero evidentemente, cuando se está hablando, porque un proyecto de esta naturaleza genera evidentemente una repercusión en el ámbito económico. Y allí la facultad, digamos, el poder legislativo está impedido en el sentido que se puede presentar, pero en algún momento se va a declarar inconstitucional, ya sea que primero lo declare el propio estamento que está mandatado por función del Estado, por función de ley al interior del poder legislativo, que no es que una obligación que tienen en términos de una obligación en cuanto a los deberes, y sino en términos de que obviamente está una instancia distinta que más allá de lo que se tenga que entre lo que es conocido como el Tribunal Constitucional, digamos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, digamos, en Maya,
para que, porque en esto se tiran piedras de allá, se tiran piedras de acá y se tiran piedras de acá. Cualquier, por eso es que yo creo, y sin, porque logré, digamos, durante el gobierno de la señora Nigeria, hacer una caracterización del ministro que estaba allí, el Ramos, en términos de, más allá de su militancia política, en términos de, pero yo creo que él, y por eso decía alusión en términos de que asumió, en términos de que la parafernalia y la trompeta y los tambores poco rinden en este sentido. Lo concreto es que tiene que presentar, aquí está el proyecto, y se ingresa o se envía, y por lo tanto que al enviarlo tiene que ir también con quien está la presidenta o presidente de la República. Que cada uno empiece a ver para atrás desde cuándo comenzó este sistema y cuántos ministros, porque obviamente si a mí donde la libertad, por eso yo en otro conversaciones que tengo acá, que esto es una conversación que tengo en términos coloquiales, digamos, como una figura como ejerció la señorita funciona al lado de su padre, en términos de, lo hago solamente como un tema que podría haber tomado otro, digamos, en términos de otro miembro de la familia Piñera, que lo tomó ahí en la función de que le correspondió, digamos, alguna función al lado de su padre en términos de la dirección del país, digamos. Entonces, por eso cuando lo coloque, para que esto no suscite, digamos, algún tipo de, por eso lo hago de esta forma, digamos, en términos de, y lo voy a colocar posteriormente. Entonces, cuando por eso digo, cada uno tiene que tener presente, más allá de los aspectos de quiénes son los, porque cuando entra una persona a un ministerio, puede ser independiente o puede ser militante de un partido. Si es que hay un partido, entra pero entra con no es que entra para que, pero entra con el respaldo del partido. Por lo tanto, por eso es que yo hago esto, porque algunas cosas, obviamente, de los que estamos en me causan más dolor, no más dolor. Y dolor, en términos de que, porque obviamente, yo tengo a pensar esto, que durante el transcurso de, si alguien tiene un negocio, porque la administradora de fondos de pensiones son empresa, distinto a lo que había antes. Acá una empresa, en lo cual cada persona se le descuenta que trabaja en términos de lo que es salud, lo que es y lo que es para que es la cotización obligatoria. La cotización obligatoria. Paralelamente a eso, la empresa cobra un porcentaje, llámale como el nombre que tenga, como el técnico, el término que le colocan para administrar y operar el sistema. Por lo cual se reúne esa cantidad de plata y obviamente hay un porcentaje, las personas, todos los abuelitos, seguramente a las personas de más jóvenes, así como tiene mayores preocupaciones o nos interesa más, digamos, y aquellos que ya están en alguna etapa están mirando para allá, porque entre otras cosas, bueno, como adelantar, yo creo que uno de los problemas que ha traído precisamente el desarrollo, digamos, de estos años es que gran parte y que trae problemas aparejados es que muchas personas hoy día por el nivel institucional que puede haber en términos o distintos tipos de situaciones tienen más conocimiento y ve esta situación que el día de mañana cuando tenga la edad que tiene su padre o que tiene su abuela, porque todo si son seres humanos alguien tendría que alguien en términos que aunque esté muerto en términos y por lo tanto genera los problemas, una serie de problemas que se relacionan con el estrés, con la falta, porque van asociados a los temas de salud.
que por eso es que se den hoy día y repercute, digamos, en el ámbito laboral, en el propio ámbito laboral, y por eso es que en un minuto se dio tantas licencias médicas, bueno, que se han ido, pero en definitiva, todo esto genera una situación de preocupación en el ser humano que tiene una repercusión en el ámbito laboral, en términos de nivel de productividad, un conjunto de situaciones que dice, o las relaciones de tipo laboral, que es otro tema. Entonces, por eso es que yo digo, de que tiendo a pensar que si alguien, porque la administradora en términos de que más allá de que uno se puede cambiar entre suma, capital, provida, dentro de todo lo que hay, porque en términos de todo, pasa a ser insignificante, aunque le pongan puntos más, del fondo A, pues, en el fondo A, fondo B, depende de, y un conjunto de... en términos de, para uno que tiene, en términos de, como yo te digo aquí en Coronel, en realidad que tengo que comprar, bueno, ya estoy ahora posibilitando, digamos, que pueda comprar, por eso es que durante el gobierno de la Unidad Popular, el doctor, digamos, con todo lo que era, más allá de entrar, porque se orientó, fue el medio litro de leche, en el sentido, más allá que fuera medio, tres cuartos, lo que fuera, en el sentido de la alimentación del ser humano y precisamente de aquel que estaba formándose en términos de que, y por eso que se han dado medidas posteriormente en términos del levantamiento de las madres, es decir, más allá de lo de, es decir, que en la medida en que con el tipo de claro, porque hoy se entrega en pobre, es decir, el tipo de, porque como en todos los negocios, tú tendrás que entender que yo noto, o no noto, sino veo que voy a entrar cual ver que hay una diferencia entre provida y hábitat. ¿En qué sentido? Y tú me podrás decir, de cómo he atendido el... más que, porque todas tienen bien la persona, digamos, sino la infraestructura en términos de, por ejemplo, acá, que no solamente no lo hago porque no le hago propaganda, nada más allá de, sino que porque es una situación que digan todo, porque es lo mismo que el aparato del Estado. Es decir, aquí va un banco. ¿Quién gana cuando uno va al banco? Gana un terminador, pero que los bancos, que en este sentido del ámbito privado. Entonces, acá, en términos, por eso digo, en términos de que, porque la única sucursal que hay acá en la región es la que está en Concepción, porque ya pregunté en términos de, y la otra no, ¿dónde haría otra? Cuando no ando en el Concepción. Tener que, y según no me acuerdo si parece que me dijo que era aquí en la región era la única, que donde podía hacer ese trámite porque yo tengo descuento de cotización voluntaria y que me entregaran pagar con ese tiempo era con el cheque, digamos, también y a raíz de eso hice la consulta y parece que fue una o dos los cuales tenían ese mecanismo implementado, que era un mecanismo que implica ya mayor responsabilidad o personal o no sé qué cosa en términos de... No estoy diciendo que es la única sucursal que está en la región, no desconozco en términos de... Y por lo tanto, pero en el fondo, esa que está, en términos de la cantidad de sillas, el tipo de cuando uno entra, en términos de que, más allá en términos, porque los que van ahí, es decir, un ambiente en el cual la espera pasa a ser, digamos, no fue toda espera, pero ya no causar lo que es para una persona estar parado. Aquí, por ejemplo, en términos a raíz de ahora, en términos que se ha dado, en términos del aumento de lo que es la posibilidad de que la persona renueve su tarjeta de Banco Estado, en términos de la cantidad de personas, digamos, o más allá que normalmente... Entonces, cuidado, porque también digo, esto de quienes están allí no tienen, porque las personas, digamos, en términos que van en términos de habrán tomado en cuenta en términos de la persona que más o menos, es decir, para este trámite. Y lo digo esto porque mi hija alcalde me dijo que tenía que tenía el carnet anterior y por el tiempo que hacer todo el trámite, lo que significa en términos de, es decir, tener que ir a estar parado.
a la hora que tiene que llegar, en términos que también, mucho en términos de que pagar, tiene que pagar, puede pagar para que le vean, es decir, la burocracia. Esto es porque no hay neuronas ahora, así como también sucedió para atrás. O es porque hay interesados, así como en términos surgió con la administradora de fondos de pensiones, cuando surge, digamos, en términos de creado a través de la situación que se creó de esto que estoy relatándote, en términos de lo mismo que está en términos de, es decir, cuando estoy hablando de mi abuela, estoy hablando de 20, 30 años atrás. Se sacan recetas de, o es que están los mismos con las mismas neuronas, o se están, ¿qué es lo que hay? En términos de que uno día a día, o hay dentro de el aparato maya de la suspicacia o de tener, no de cuando digo estoy haciendo así, estoy haciendo como olfato, digamos, estoy dando, mis narices están haciendo así por el olfato, en el sentido de que todo lo ven entendido cuando están los sabuesos, los bocos, los perritos, cuando esto que tienen, que ya, y que le colocan por aquí, por acá, cuando se trata, digamos, de seguir la pista a alguien a él le ponen un pedacito de lengua en términos de para que siga dónde está el cuerpo de la que le cortaba la lengua, o algún pelo, digamos, en términos para saber, en términos dónde lo fueron a enterrar, cuando se están en ese tipo de funciones, y uno ve que y lo siguen por aquí para allá en términos de. Por eso digo así, no ratea, digamos, de que es probable que en el aparato existan también situaciones que puedan estar dadas en términos de que pueda haber. Pero por otro lado, también esto puede ser generado porque dentro de del sector privado hay un conjunto de entidades financieras entre los bancos en términos de que y que puede existir, digamos, el sentido de que existe una tarjeta en el cual el aparato del Estado tiene y que no se haya llamado a licitación, por ejemplo, en términos de colocarla. Pero por otro lado, bueno, porque el tema ahí no pasa así como no pasa a ser solamente en términos de cuando estábamos hablando de la seguridad social, en términos solamente el tema de cuántas horas que reciben, sino además de la salud, es decir, la banca, el resto que pertenece a la banca, están en condiciones, digamos, de cuando se licita, no se licita solamente sacar la tarjeta, sino que el conjunto de situaciones que pueden estar derivadas detrás de. ¿Qué gana? Porque en el fondo el aparato del Estado y todo lo que está en términos de que, o situaciones que donde la tarjeta en términos de la cuenta porque es la única tarjeta que tengo. Por eso te cuento, fíjate, es la única tarjeta que tengo y que me permite pagar como una tarjeta de débito cuando voy a comprar, y si no pagar cash en términos de sacar dinero, y que hoy día, como estamos en este tiempo, es la única tarjeta que tengo, y que obviamente con esa tarjeta yo puedo ir al banco chico o al restaurante igual ya así comprar en términos del Red Bank, en términos que uno permite, en términos con la tarjeta, en términos de operar. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo que descarto un poco de que esto pertenezca a una situación que pueda estar siendo estimulada financieramente por actores de la banca privada? Y soy más dado a entender o a deducir, como decía olfato, en términos de que esto corresponde a una situación de negligencia y de cierto contubernio entre para que se posibiliten, porque obviamente siempre que llega y esto sucede, digamos, como para que cuando lleguen, porque
estamos en un proceso, no sé si no en qué partida, porque yo no tengo, dejé de preocuparme de estos temas en un tiempo en términos pero en el fondo lo que entiendo es que el señor, tu padre, fue elegido en un periodo y lo que corresponde es que se elija una nueva autoridad en términos de... Entonces, cuando no tengo idea para qué te voy a contar o te voy a estar en ese sentido, pues son temas que no dejé de hace un tiempo en términos de ese tema, en términos de más estar en otros temas, digamos, lo político, pero ya cuando se dan esas situaciones, pues tú entenderás que obviamente vivir es lo que es para una persona, digamos, como que es lo mismo que digo yo, así como lo he dicho, digamos, de que vivir con un poquito más de lo que gana una persona que gana el sueldo mínimo, ¿me entiendes? En términos de que, porque yo no alcanzo a sacar 400.000, para quiero aumentarle así, no alcanzo a sacar 400.000 pesos líquido de plata en términos de, porque por situaciones que ya coloco, te voy a repetir nuevamente, pero de todas maneras, como no es, tú seguramente a lo mejor en esta conversación, digamos, no tienes porque en el sentido de que tengo dos descuentos por pensión alimenticia, un descuento de mi hija mayor en términos de que lo mantengo aún y que no he hecho porque esto es un mecanismo que ya se me descuenta, pero ya como cumplió la edad, tendría, y por eso le decía, el mecanismo es que ahora cuando cumple la edad, en términos de que como porque ahora sí sigue estudiando, pero aún cuando siga estudiando después, ya sea en la primera, aunque no siga estudiando o después que siga estudiando, lo que corresponde, digamos, esto para que lo sepan, digamos, los jóvenes, porque uno ya es más viejito en términos de aquello que tiene, en términos de lo que el camino quiere decir. Miren, chiquillos, miren, muchachos o muchachas, en términos de que la tuya la tuviera la madre, en términos la tuviera o le correspondiera en términos por algún lado, en términos. Lo que tiene que hacer es que se decreta en términos, y después cuando cumplan, ya sea la cría o el crío, cumple los 21, lo que tiene que hacer es que ahora se presenta, digamos, le piden un certificado en términos de que, bueno, presenta en términos de que, tiene que presentar en términos de que está estudiando en alguna institución. Si no lo presenta, va a seguir igual el descuento. Porque lo que tiene que pasar es que yo tengo que, y ya me entregaron porque me fui, tengo que ir lo puedo hacer telefónicamente, lo puedo hacer por WhatsApp, pero tengo que pedir una audiencia ante la oficina de negociación. No es de negociación. No es de negociación. Bueno, pero es como lo mismo, digamos, es como ir a negociar un poco. En términos no tiene de conciliación, reconciliación, de exterminio. Bueno, un nombre que tiene, no sé cuál es el término que le habrán puesto las personas que trabajan ahí en el término legal, digamos, que en el fondo es un actor en el cual tengo que pedir una hora y tengo que llevar, porque me piden el nombre y la cara en términos de, y se le cita donde, y la dirección de la, en este caso de mi hija también, tendría que dar la dirección de ella, o el teléfono también puede ser por teléfono, donde es citada. Y a mí también se me cita. En términos de que están los dos, en términos, y donde se le presenta en términos que cualquier, y que tengo que decirle, no sé más la persona, no es un juez, pero mire, aquí he solicitado otro, ya cumplió el plazo, ya cumplió la edad, porque ya está más viejita, digamos, y por lo tanto, pero al que se le cita, para efecto de que, y donde, mire, que ya se aprueba y se envía al tribunal. De ahí se envía al tribunal. Y el tribunal dicta en términos de que le corresponde, porque tiene que salir la resolución, que en mi caso, para que las personas que, en mi caso a mí, el descuento, porque mi pagador es el IPS. Y que, porque al pagador tiene que llegarle una resolución, porque cuando comenzaron a descontarme que trabajaba en la administración pública, llegó una resolución judicial a mi empleador. Por lo tanto, mi empleador, que en ese tiempo comienza a descontarme. Cuando al año... al tiempo, digamos, dejamos de tener convivencia directa con la madre en la ciudad de Leu cuando trabajaba ya en términos de... Entonces, después de mi accidente laboral. Entonces, desde ahí se comienza, entonces llegó una resolución
del Tribunal de Familia al empleador. Ahora, el empleador en ese tiempo era el Servicio de Salud Arauco. Ahora, como estoy acogiendo, ahora es el IPS. Por lo tanto, ahora que me descuenta legalmente en términos de mi pensión, digamos, tendría que llegarle una resolución al tribunal para efecto de que, del tribunal a mi empleado para efecto del IPS deje de descontarme. Deje de descontarme. Tengo que hacer todo ese trámite, por eso le decía a mi hijo en términos que siempre en realidad estos aspectos, digamos, de que, porque en el fondo, cuando a alguien le llega una situación del Poder Judicial y que hizo relación con alguien que uno quiere o estima o es de parte de tu vida, ¿te das cuenta? Eso en lo personal, a cada persona, digamos, a unos más, porque ¿qué hice mal, digamos? O qué no, en términos, depende de lo que sea. Yo, solo porque por eso decía que me doy química, que mi hija vea que vaya, que le llegue en términos de una situación que por todo este cuento que hago en términos que es porque desde mi punto de vista lo que te decía, hay negligencia, hay muchas veces desdén, hay personas que no llegan porque obviamente si hay un mecanismo a que le corresponde a un poder a un ministerio, porque un tribunal tiene que operar, debe operar en función de, el IPS no puede, en términos si le llega una resolución, hay un mecanismo que está instaurado al interior de los propios tribunales. Bueno, yo digo, desde que estaba perdona que te lo diga así con las choles, digamos, todas las choles, no sé si a lo mejor tu padre conoce con los muertos, digamos, al Gute, digamos, el Gutenberg Martínez, digamos, de que la esposa, digamos, que no puede ser la esposa de él, pero le digo la chola Soledad Alvear, que cumplió funciones en diferentes ministerios, entre ellos el Ministerio de Justicia, digamos. Digo, es decir, y no en términos de que, porque no tampoco a lo mejor todo evoluciona, es decir, cuando hay todo esto, digamos, de situaciones tan inverosímiles, por eso hacía el recordatorio también, ¿qué se está buscando, digamos? Porque obviamente, si uno dijera en términos de que el día, a lo mejor en términos del Estado, si hubieran 3 gobiernos, o 4 gobiernos dentro de un país con 4 presidentes, en términos de donde uno va a votar, en términos de usted va a votar en la elección del presidente del país de los orangutanes. Vamos, es un nombre que puede ser, o de los lindos, o de la serpiente, o de cualquier nombre. Ya, ahí voy a ver. O va a votar en términos de que existen unos 4 o 5 presidentes en el país. O presidenta. ¿Qué se busca, digamos yo, en términos de no? Porque obviamente uno tiene que reconocer, como estamos en el tema de la seguridad social, de la administradora de fondos de pensión, que un tema que hay que... ahora, yo diría más que destacar, pero tampoco van a gloriar. Es porque, obviamente, cuando hay recursos, en términos de cuando el sector privado, yo indica más que sea el sector privado, es decir, en Chile existe la capacidad técnica de profesionales, más allá de que algunos estén, que sean de uno u otro ámbito, profesionales que fueron capaces, digamos, o son capaces de implementar un sistema más allá de la empresa que está asociada Sonda o Senda, no sé cuándo, donde está un Andrés, bueno, no sé si estará todavía, pero último estaba el señor Navarro, en términos que estaba ahí a cargo de todo este tema, en términos de Andrés, creo, no sé si fue, sí, bien digo Andrés, pero ahí tengo una declaración que estuve leyendo, bueno, digo de él porque fue demócrata cristiano y su padre seguramente lo debe conocer, en términos de, y por eso me acuerdo de ella, digamos, en términos de que, donde entregaba una declaración que tengo por ahí en alguna carpeta, en
un conjunto de opiniones de puntos de vista, por eso, porque era una declaración bastante interesante, digamos, que me permitió en términos de también, así como digo, en términos de, porque uno siempre tiene que valorarlo, porque en términos de extrapolar, digamos, y leer en términos que se lo en el Mercurio, en términos de, a 2 páginas, en términos de, y por eso está bastante interesante, la tengo todo subrayada, incluso porque aspectos, digamos, de que yo, y por ello es que el basamento, digamos, tecnológico, a través de, vaya, de que uno pueda tener en términos de que de alta eficiencia que ha quedado demostrado en el sentido de haber implementado en los diferentes negocios, administradores de fondos de pensiones que existan, digamos, en términos de que hoy día, en términos de, es más, en términos de que por eso me da cuenta, ya se está llegando en términos de que con uno, cuando hoy en términos de que, cuando tú presentas un cero en términos de y la colocan ahora en términos del dedo también, del dedo. Es decir, con eso se evita, digamos, que en el día de mañana que haya cédula de identidad o que sea, y por lo tanto es más complicado, aunque no es más complicado, no imposible, en términos que alguien o sea, le haya cortado el dedo, se lo coloca encima y se vaya y coloca ahí el dedo como que se lo amarra encima del dedo y como tapa con guante y colocar, es como es más difícil, pero técnicamente no es posible, en términos que se puede existir, digamos, la concomitancia con el que está ahí, en términos y con el resguardo, digamos, donde tienen, si están siendo de cámara al interior, donde puede estar viendo vigilado. La tecnología permite. Y por ello es que Andrés seguramente cuando dijo Andrés en términos de y tener todo en términos más allá, porque hay una cantidad, porque se paga. Hay una cantidad de cosas que tenía que haber. En términos de tema, digamos, esto permite de que se paguen o se hayan pagado, te das cuenta. Ahora que se pudo haber retirado una cantidad de, a través de estos descuentos de nuestra, es decir, donde millones de personas son canceladas sin moverse del escritorio, ¿cómo se llama? O sin moverse de su casa. Entonces hay una